Lecturas Teológicas Random. Hoy vamos a iniciar una sección llamada Lecturas Teológicas Random en 10 minutos. Lo que significa que en 10 minutos voy a tratar de resumir y explicar un libro o artículo de importancia para este momento. Lo que hoy vamos a tratar se llama Tendencias actuales en los estudios del Antiguo Testamento, dilemas y oportunidades, por Ignacio Chuecas. ¿Por qué hemos elegido el Antiguo Testamento? Porque paralelo a esto estamos trabajando con la introducción al Antiguo Testamento de José Luis Sicre, y a mí en lo particular me parece que el Antiguo Testamento es un mundo de oportunidades de reflexión históricas y también de reflexiones actuales. Lo que significa que el Antiguo Testamento todavía tiene un mundo vasto que tenemos que conocer, y no solo es ese acercamiento apático que hemos ido construyendo en lo largo de nuestra vida cristiana. El Antiguo Testamento es muy vasto y tiene mucho de lo que podemos conocer. Bueno, Ignacio Chuecas entonces nos da ciertas tendencias a lo que en la actualidad se está estudiando en el Antiguo Testamento. Y como primer punto, Ignacio Chuecas va a decir, hay un cambio de paradigma. El Antiguo Testamento está en las tendencias actuales de su estudio, está generando un cambio de paradigma. Ha abandonado un poco los estudios diacrónicos que trataban de entender quiénes explicaban el texto y cómo se escribió y por qué lleva tanto tiempo, y para poder entender algo más sincrónico. Y lo sincrónico es entender qué es lo que en la actualidad el Antiguo Testamento quiere decirnos. Que lo diacrónico, que generaba algo contextual, no es abandonado en sí por lo sincrónico, sino lo sincrónico que contextualiza el texto también nos ayuda a poder entender cómo responde en la actualidad. Y esto porque gracias a la arqueología, la sociología, algunos movimientos feministas pues han ido diciéndonos, el texto terminado nos está diciendo ciertos aspectos. Cómo la liberación de Egipto, por ejemplo, puede hablar en este tiempo y puede hacer referencia a nuestra teología de la liberación como latinoamericanos. Bueno, Ignacio Chuecas dice, la primera tendencia del Antiguo Testamento es el cambio de los paradigmas clásicos. Pero también hay una tendencia que a mí me parece muy interesante, que es la investigación de la historia de Israel. Y aquí quiero yo aclarar algo. Si bien la arqueología ha puesto en duda la historicidad del pueblo de Israel, no significa que el Antiguo Testamento carezca de su historiografía y de un carácter histórico. En algún momento explicaremos la diferencia entre historia, historicidad, historiografía y lo histórico. Pero para ir resumiendo en este video y en este podcast, si lo está escuchando usted en un podcast, diremos, lo histórico es lo que genera identidad. Y la historicidad es lo que la ciencia avala como verosímil. Aquí entonces planteamos que el Antiguo Testamento, si bien hay muchas partes que hacen falta de historicidad, no significa que no le den identidad a un pueblo e incluso que no le den identidad al cristiano en este tiempo. Tiene un carácter histórico. Bueno, la segunda parte que dice Chuecas es la historia de Israel. Hay tendencias que dicen, bueno, dejemos el prejuicio bíblico de pensar que hay una cronología establecida y pensemos entonces en lo que la historia de Israel en realidad dice gracias a los hallazgos arqueológicos y sociológicos que se han hecho en este tiempo. Bueno, entonces en medio de esto dirá Chuecas, Judá parece que alcanzó un desarrollo cultural paralelo al de Samaria en el siglo VII. Y esto es lo que nos dice. Entonces, Israel hay que estudiarlo desde la historia arqueológica que de alguna manera nos va a hacer entender lo que lo histórico de Israel nos deja para este tiempo. Bueno, también hay que entender entonces actualmente el estado actual de las investigaciones en torno al Pentateuco. Mucho hemos hablado y escuchado acerca de la teoría documentaria o la hipótesis documentaria. Esta fue establecida por Wellhausen, que decía que el texto fue escrito por 4 documentos importantes: el eloísta, el yavista, el deuteronomista y el sacerdotal. Esta visión
se ha ido apartando y se ha ido dejando poco a poco en los nuevos hallazgos y nuevos estudios del Antiguo Testamento. Actualmente, entonces, no se habla acerca de la teoría documentaria y se ha abandonado. Primero se ha abandonado porque al parecer la escritura y la datación de todos los escritos del Antiguo Testamento fueron posteriores a la evolución del elogista y a la evolución del yavista. ¿Y quién mantuvo entonces la perspectiva del yavista? La mantuvo una corriente teológica llamada el deuteronomista. Y quien mantuvo la corriente yavista implantada por el reino y la monarquía, la mantuvo una corriente teológica antigua llamada la sacerdotal. Entonces se ha ido abandonando un poco la teoría documentaria para darle fuerza a dos corrientes: la corriente deuteronomista, que básicamente está compuesta por todo el yavismo del campo y todo ese yavismo que va en contra de la monarquía, y la corriente sacerdotal, que está a favor de la monarquía y la imposición de tributos en el templo. Yo solo aquí doy ciertas perspectivas de lo que dice Ignacio Chuecas, para que usted, que está escuchando y que nos está viendo aquí en Lecturas Teológicas Random, pues pueda seguir investigando y seguir indagando. Como cuarto punto, Ignacio Chuecas va a decir, bueno, otra tendencia actual para hablar del Antiguo Testamento es la historiografía. ¿Qué es la historiografía? La recopilación de las memorias de Israel puestas en el escrito. Y como ya hemos hablado acerca de la corriente deuteronomista y la corriente sacerdotal, pues Ignacio va a hablar acerca de la corriente deuteronomista. Que la corriente deuteronomista, al parecer, comienza a escribir ya sea durante la monarquía o durante el exilio y el posexilio. Y aquí surgen dos escuelas que las describe muy bien Martin Knott, que es un también estudioso del Antiguo Testamento, que es la escuela de Smed y la escuela de Cross. ¿Qué dice la escuela de Smed acerca del deuteronomista? Dice que hay tres niveles del escrito deuteronomista, que el escrito de uno deuteronomista o la corriente deuteronomista está impregnada en todo el Antiguo Testamento, al igual que la corriente sacerdotal, que es básicamente la tesis actual del Antiguo Testamento. ¿Qué dice? Los tres niveles son entonces el deuteronomista histórico, el deuteronomista profético y el deuteronomista legislativo. ¿Qué es el deuteronomista histórico? Aquel que trata de fundamentar por medio de genealogías su validez y su legitimidad para restablecer lo que es el yavismo del campo. El deuteronomista profético, que básicamente habla de los profetas anteriores a lo que es el exilio y la monarquía, que también hacen de alguna manera un retorno a ese yavismo que encuentra sus orígenes en el o el Ohim. Entonces está impregnado. Y también tenemos un yavista legislativo, un deuteronomista legislativo, que propone entonces leyes de campo, leyes que realcen el campo y le den fuerza a la gente que está en el campo. Otro, ya un poquito más rapidito nos lo explica Ignacio Chuecas, es la inclinación hacia la profecía. ¿Por qué? Porque se cree entonces que los libros proféticos, en su mayoría los que comenzaron a escribir, son todos libros desde el posexilio. ¿Y qué hace entonces en la actualidad este estudio de lo profético? Poner un poco en duda la teología profética de la justicia, de la inclinación al análisis, de la protesta acerca de lo que estaba pasando dentro del pueblo de Israel. Y nos dice un poco más, bueno, al parecer el pueblo profético, los escritos proféticos, son los que proponen y establecen un yavismo de ciudad y el templo como centro para una acopilación de tributos. Entonces, eso es lo que nos dice Ignacio. También nos dice,
Bueno, hablemos también de los escritos de sabiduría. ¿Cómo son los escritos de sabiduría? Parece entonces que los escritos de sabiduría no solamente son los que proponen los estudiosos del Antiguo Testamento clásico, sino que son impregnados en todo el Antiguo Testamento. Y para terminar dice, bueno, hay un desafío, y el desafío es cómo vamos a relacionar la historia con la teología. ¿Por qué? Porque no se puede hacer una teología sistemática del Antiguo Testamento. La propuesta es entonces, hagamos una teología desde la narración, una teología narrativa, que nos explique y nos haga entender cómo, aún sin ser diacrónicos, podamos entender que la teología del Antiguo Testamento se encuentra desde la narración, de la corriente sacerdotal y de la corriente deuteronomista. Bueno, si les gustó este video, suscríbanse a ya sea el canal de YouTube o a nuestro podcast, que seguiremos haciendo más videos así.